Sí, ya me da el ok para grabar. Sí, sí, ya está grabando. Bueno, chicas, oramos. Gracias, Padre, te damos en esta hora por poder encontrarnos de nuevo. Bendito Dios, es un honor, un placer, es un deleite reunirnos de nuevo las madres. Es una maravilla, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales son muy turbulentos, tanto en el mundo, ¿verdad? En el mundo económico, en el mundo social, humano, pero también así en el espiritual, Señor. Hay demasiada maldad que está queriendo llevarse a nuestros hijos, Señor, e inclusive a nuestras mentes como madres, como padres también, Señor. Y por eso te rogamos que estas charlas, estos encuentros, que no son, digamos, unas conferencias, ¿verdad? Ni nada de eso, sino es más bien la unión de madres para poder batallar en este mundo que está queriendo literalmente tragarse a nuestros hijos con sus ideas que vienen del mismísimo infierno, Señor, del mismísimo Satanás, Padre Celestial. Y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a poder con tus armas del Espíritu, de la verdad, de la justicia, misericordia y gracia, que estés con nosotros, Señor. Finalmente eres tú el que peleas la batalla, que nos ayudes a poder superar estos obstáculos y todo desafío que tenemos para que tu palabra, el Evangelio, sea glorificado, honrado por medio nuestro como madre, Señor, y podamos dejarles este legado maravilloso que es tu conocimiento, que es tu palabra, Señor, impregnado en los corazones de nuestros hijos para que ellos puedan caminar por 1000 generaciones más, Señor. Gracias te damos, Padre, por escogernos, por habernos dado estos hijos maravillosos, Señor, que tenemos, que sabemos que tú los has escogido también y que nos diste el honor de que sean nuestros hijos, Señor. Confiaste en nosotros para poder llevarlos en tu camino. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos hablado de lo que era el comportamiento, sobre nuestro actuar como solteras, nuestro actuar como casadas y sobre todas las cosas de lo que significaba, ¿verdad? El comportamiento sexual. Y algo muy interesante, ¿verdad? Que recalcaba este material era que siempre la gente dice que el sexo, ay, todo el mundo piensa en sexo, todo el mundo, para todo el mundo el sexo es demasiado importante. Y ya nos habíamos dado cuenta que realmente y evidentemente para el mundo el sexo no es nada importante. Por eso lo utilizan como herramienta de comercio, lo utilizan como herramienta de manipulación, ¿verdad? Y realmente no es la forma en que las personas utilizan este, este regalo maravilloso del sexo, ¿verdad? Como debería ser, como Dios lo diseñó, tanto para las solteras como las casadas. Y en este caso decimos solo solteras, sin importar que tengan hijos o no, porque, bueno, una mujer soltera que fue redimida por la sangre de Cristo, que le conoció al Señor, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, es importante que la soltera comience a ver que, que no se trata ya que como tiene un hijo, entonces ya es una mujer que, bueno, ya tengo un hijo, entonces, ¿quién lo que va a quererme a mí? ¿O quién lo que me va a ver así como una santa inmaculada? No, no, eso no importa. La opinión del mundo no importa. Lo importante es lo que dice el Señor, ¿verdad? Lo importante dice que nuevas criaturas somos y tenemos esta oportunidad para volver a comenzar y confiar en el Señor de que Él proveerá toda dádiva, ¿verdad? Que nosotros necesitemos. Como en algún momento habíamos hablado con Patti, si hemos tomado la decisión de casarnos, ¿verdad? Entonces ser una buena soltera para, para poder ser una buena casada. Si hemos decidido no casarnos y dedicarnos netamente a nuestra maternidad y carrera, entonces una buena soltera para dejar a nuestros hijos un excelente legado, porque que nosotros hayamos decidido no casarnos no significa que nuestros hijos no, o sea, decidan igual que nosotros, ¿verdad? Entonces también tenemos que enseñarles a un buen soltero para que sean buen casados si esa es su decisión y es el don que Dios le ha dado, ¿verdad? El de casarse o el de ser solteros. Y por supuesto para el cuerpo de Cristo también, porque el testimonio que nosotros demos como buenos solteros o buenos casados, ¿verdad? También eso afecta. Hay chicas más jóvenes que nosotras, ¿verdad? O chicas que están nuevas en la fe probablemente, ¿verdad? Y el comportamiento, el testimonio,
las palabras, ¿verdad? Que nosotros podamos darle. Eso puede hacer que una persona que estaba perdida, que no sabe para dónde disparar, ¿verdad? O qué hacer con su soltería, ¿verdad? O con su soltería. Entonces, eh, nuestro testimonio y nuestra experiencia pueda ayudarle, ¿verdad? Entonces, también habíamos hablado de lo que significa, ¿verdad? El matrimonio, que por eso era importante dejar la parte sexual, ese don, ese regalo maravilloso que es del Señor para el momento en el cual uno se case. Habíamos dicho que todo esto es una todos estos principios, ¿verdad? Vienen de la relación de la cual habla de Jesús y la iglesia, ¿verdad? Habíamos hablado de los diferentes tipos de engaño, no es necesariamente que nos acostemos con otro hombre o le veamos a otro hombre, sino que todo aquello que hace que la relación que tengamos con Jesucristo se desvíe hacia otro tipo de distracción, ¿verdad? O sea, que seamos tentadas, que seamos seducidas por cualquier otra cosa que no sea el mismo Señor Jesucristo. Como parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, y eso se lleva hacia nuestra relación, ¿verdad? Con nuestros maridos y con, si hemos decidido casarnos, con el que podría ser nuestro marido. Por eso insistimos con el tema de ser buenos solteros, porque si yo he decidido casarme, el Señor, ¿verdad? Ya me dio la confirmación, o bueno, estoy hablando con Él, ¿verdad? De que tengo el corazón abierto para casarme, entonces lo mejor que puedo hacer es prepararme y santificarme para llegar al momento de casarme, ¿verdad? Con el hombre que probablemente, si Él así lo decide, tenga preparado para mí, siendo soltero sin hijos o siendo soltera con hijos, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que el matrimonio significaba familia, que dentro de esa unidad se desarrollaba la, eh, el comportamiento, ¿verdad?, sexual de un hombre y una mujer, que el matrimonio era un compromiso, que se aferraba a su esposa. En el video lo hablábamos del ejemplo de tratar de desoldar algo, ¿verdad? ¿Qué significaba que era, a ver un poquitito, se me perdió acá, el matrimonio era unidad también, ¿verdad? Y bueno, y ese tipo de cosas que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces todo aquello que nos distrae del Señor es un engaño, ¿verdad? Es falta de lealtad justamente hacia el amor que nos tiene el Señor. Y bueno, y hoy, para cerrar, había una tarea que era la de leer Proverbios 7, no sé si la hicieron, si leyeron Proverbios 7. Nancy, Clau, ¿leyeron Proverbios 7? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! No, mentira. Bueno, si no le hicieron la tarea, la pueden hacer después, ¿verdad? No hay problema. Pero bueno, todo esto era justamente, el Proverbio 7 nos muestra el tipo de mujer que no tenemos que ser, básicamente, ¿verdad? Entonces, em, vamos a la última parte, ya definitivamente. La pureza sexual es algo poco común hoy día. Hoy día es poco común. Pero en la época de Jesucristo era, yo diría que hasta peor, ¿verdad? Y realmente el clima moral del Imperio Romano era bastante inmoral, pero tenían poca conciencia de ello porque culturalmente estaba aceptado para las religiones paganas, para la diosa Diana, todo lo que eran los dioses paganos, ¿verdad?, de su imperio, y también inclusive hasta en el militarismo, ¿verdad? Los militares, por ejemplo, todos hombres, cómo ellos satisfacían sus temores, por ejemplo. Tenían temor antes de entrar en una guerra. Entonces, el tener relaciones sexuales con sus compañeros, hombres, eso disminuía la tensión, hacía que, eso era la teoría de ellos, ¿verdad? Hacía que ellos se generen un estado de confianza entre ellos, ¿verdad? Entonces, por eso eran permitidas esas cosas. Pero sabemos que todo esto es carnal, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de temor, de fortaleza, de confianza, sabemos que en Cristo, ¿verdad? Todo lo podemos, que Él nos da nuestra fortaleza, confianza, dominio propio. Entonces, Él es el amor que echa fuera todo temor. Entonces, esta cultura, o sea, ellos culturalmente
no tenían idea de lo que era el concepto verdadero de santidad según el diseño de Dios. Entonces, en ese tiempo era muy difícil realmente comprender el concepto que Pablo les estaba presentando en cuanto al comportamiento sexual, ¿verdad? Decía que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse, y que la promiscuidad y el adulterio eran totalmente aceptables, ¿verdad? Que se mantenían las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo, las esposas eran para tener hijos y para que guarden fielmente los hogares. Entonces, a ver acá. Bueno, la última parte, eh, cuando Pablo le llama a la gente de Tesalónica, ¿verdad? Y le dice que encarecidamente, por favor, sigan progresando en el mundo, en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo iban aprendiendo de los apóstoles, ¿verdad? Y de hecho ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, y en este caso como haría cualquier otra persona sin conocimiento del Señor Jesucristo en esta época, ¿verdad? Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, o sea, en ese caso a Pablo, ¿verdad? O en este caso a Laura, o a Rebeca, o al pastor Emilio, o a Anto. No, sino que al mismísimo Dios, a quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Eso está en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Entonces, realmente los de Tesalónica estaban intentando dilucidar qué era lo que significaba todo esto. Era un concepto nuevo. Es como cuando un joven que iba de farra en farra, se va a la iglesia, conoce a Cristo, se da cuenta que es un pecador, pero de repente, ¿cómo que no hay farra? Y en serio, y las chicas, y cómo, y no, o las mujeres, ¿verdad? Ella se va a la iglesia con un escotecito, un jeansito ajustado, y de repente ven todas las chicas con su pollerita, toda sueltita, así, y empieza como a chocarle las ideas en su mente. Y eso le pasaba a la gente de Tesalónica. Y lo que más destaca, ¿verdad?, este texto, es que les recuerda 5 cosas muy importantes que el Señor quería que hagan ellos, y la palabra es vigente inclusive para hoy. Que una era abstenerse de la inmoralidad sexual. La segunda era procurar la mayor pureza. La tercera era controlar el cuerpo en santidad y honor. El cuarto era no estafar a otros sexualmente y no desatender la importancia de la conducta sexual. La primera, que es abstenerse de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Viene justamente lo que destaca acá. Inmoralidad en el griego es porneía. Y porneía, o sea, de esa palabra salió la palabra pornografía. Pero en esa época no significaba pornografía, sino que significaba infidelidad sexual. Y la infidelidad sexual ya la habíamos dejado en claro. Siendo solteras, tener relaciones sexuales, tener pensamientos, ¿verdad? O acciones con alguien que no es nuestro esposo. Punto final. Habíamos hablado inclusive de las diferentes formas que podíamos hacer eso, ¿verdad? Es la infidelidad sexual, cualquier tipo de sexo ilícito, básicamente, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay debilidad, sabemos que es que la carne puede sufrir tentaciones, pero realmente el Señor es que nos da la salida. Recurrir justamente al Espíritu Santo que nos lavó, que nos da conciencia, ¿verdad? Que no es un abstenerse así, me aguanto, es como que tengo ganas de ir al baño y me aguanto, no, no es me aguanto, ¿verdad? Como famoso que nos dicen, vos sos un reprimido, te dicen, ¿verdad? No, no es que sea un reprimido, sino que el Espíritu Santo es como que te ataja, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo eh, ministre en tu vida para eso. No es solo un atajo, ¿verdad? Y no que, ay, no puedo, es más fuerte que yo. Realmente el Espíritu Santo debe gobernar nuestras vidas y dejarlo gobernar, porque ahí está. Entonces, ser sabias en eso y aprender a escuchar al Espíritu de Dios, que fue el que nos llenó el corazón, ¿verdad? El día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador.
que Él nos escogió en realidad, ¿verdad? Entonces, si hemos estado haciendo algún tipo de comportamiento sexual ilícito, casadas, solteras, ¿verdad? Entonces, debemos abandonarlo. Sé que hay chicas en situación, ¿verdad?, que están ahora con sus parejas, que por alguna que otra situación se están pudiendo casar, ¿verdad? Pero orar, confiar en el Señor y que el Señor proveerá toda dádiva para que pueda concretarse ese matrimonio, que puedan santificarse en ese sentido, ¿verdad? Y poner en oración, dependiendo también del estado de la relación y cómo ustedes lo sientan, como habíamos dicho, cada uno tiene su mundo, ¿verdad? Este, ¿Cuál sería la forma de glorificar a Cristo? No siempre termina en matrimonio y a veces debemos ser conscientes que podría llegar a ocurrir también una separación, ¿verdad? Para obtener esa santidad. Bueno, el segundo punto que les pedía Pablo era procurar la mayor pureza sexual. Otra vez escuchó procurar, que es intentar. No es solamente referimos al acto ilícito, o sea, que ir y acostarnos, necesariamente algo ocurra, sino es que llevar el nivel de santidad lo más lejos que podamos, en la mente, en nuestra forma de hablar, en lo que estamos mirando, ¿verdad? O sea, buscar ser lo más puro posible en nuestro comportamiento, ¿verdad? En la Biblia hay un término que se llama impureza, ¿verdad? Que literalmente, o sea, significa inmundicia. Y es muy chocante, o puede sonar muy chocante cuando habla en la Biblia de la menstruación, ¿verdad? El periodo femenino. En Levítico y todas esas, ¿verdad?, leyes un poco algo complejas, habla del tema impuro. Y yo justamente estoy estudiando ya desde textos un poco más explicativos hebreos que el término impureza en sí misma en cuanto a la menstruación, por ejemplo, no era algo que, ay, que sos horrible, que sos mal y que sos un demonio y que ya perdés tu salvación prácticamente, ¿verdad? Cuando sos impuro. Pero el impuro es cuando no está en las condiciones como para glorificar al Señor. Y recordemos que en la cultura hebrea, por ejemplo, eh, para las mujeres es muy importante tener hijos. Entonces, cuando una mujer tenía su periodo durante un tiempo, tuvo un hijo y pasa un largo rato sin tener hijos, eh, constantemente va teniendo su periodo, como tiene que ser, entonces se encuentra en una situación impura. ¿En qué sentido? Que no, con su feminidad natural no está pudiendo glorificar al Señor porque no está teniendo hijos, ¿verdad? O de repente también nos da malestares, ¿verdad? Tenemos ese malestar, ese enojo, ese, qué sé yo, ¿verdad? Que no queremos ni ver a nadie, nos miramos al espejo y queremos romperlo, ¿verdad? Porque no nos aguantamos ni a nosotras mismas. Entonces, definitivamente eso no glorifica al Señor, ¿verdad? Nuestro comportamiento muchas veces en esos estados. Entonces, estamos en un estado impuro. Y si lo llevamos un poco más al extremo, como habla acá de la impureza sexual, es todo aquello que no glorifica al Señor. Alejarnos de todo eso y acercarnos muchísimo más hacia la santidad, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar en la Biblia que cuando habla de impureza, habla de inmundicia, seamos criteriosos en ese sentido, ¿verdad? Porque netamente es todo aquello que no se relaciona al 100% con el Señor. Entonces, procurar la mayor pureza sexual, tratar de relacionarnos con el Señor de la mayor forma posible. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, le salté nomás con este término de la impureza en cuanto al periodo. Acá hay una persona que quiere entrar. Un segundito, admitir. Ahí está. ¿Por qué? Para que seamos criteriosos cuando leemos la palabra impureza en la Biblia, ¿verdad? Entonces, realmente en la cultura pagana, en la cual se refirió a impureza también en cuanto al periodo menstrual, ¿verdad? Es que había culturas en las cuales de repente tenían relaciones cuando eh, la mujer estaba con el periodo, por una cuestión religiosa, ¿verdad? Entonces, realmente en las condiciones salubres que estaban en esa época, ¿verdad? De salubridad en esa época, realmente generaba enfermedades, hasta inclusive la muerte. Entonces, lo que quería el Señor era separarlo de esas culturas paganas para que ellos busquen parecerse mucho más al Señor. Y eso es lo que nos pide, buscar la mayor pureza sexual. No sé si se entiende entonces a lo que me estoy refiriendo. Me hacen un pulgar si se entiende, ¿verdad?
¿Está? Seamos criteriosos entonces cuando vemos pureza e impureza, según cada cosa que va diciendo el Señor en la Biblia y la época en la que está siendo escrita, ¿verdad? Pero en síntesis es tratar de acercarnos lo más posible a la pureza sexual, al mayor comportamiento de santidad que podamos tener. Después, controlar el cuerpo en santidad de honor. Otra vez una palabra que parece como que tenemos que ponernos un saco de, ¿verdad? Así tipo como esos que se van al manicomio. Y no se trata solamente de controlar y ser unas reprimidas, volvemos a decir, sino es que jugar con la carta maravillosa del dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo, sabemos que existe la gracia, pero no solamente también llegar al punto de conciencia de que tenemos que dominar, tenemos que tener ese dominio propio, que el Señor nos regaló eso con el Espíritu, ¿verdad? También personalmente podemos lograrlo si somos conscientes de que tenemos el don del dominio propio, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el poder y nos hace conscientes de que podemos tener dominio propio, ¿verdad? Y es justamente para poder ayudarnos a disciplinarnos a nosotros mismos, a dominar nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay un versículo, no me acuerdo ahora, creo que no me acuerdo si es en Santiago, no me acuerdo si es el que dice de dominar la lengua, que es muy difícil dominar la lengua. Si alguien se lo acuerda, me lo dice, ¿verdad? O lo escribe. Que es muy difícil. Santiago 3 creo que era. ¿Quién? Santiago 3. Creo que sí, por eso. Sé que Santiago no me acuerdo, yo soy malísima para acordarme. ¿Para qué te digo? Los libros me acuerdo, ¿verdad? Y dice que es muy difícil refrenar la lengua. Pero dice que es muy difícil, no dice que es imposible. No es imposible refrenarnos. Entonces, de esto también se trata. Decí nomás, Marcia. Santiago 3, la lengua, dice. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación por todos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ya. ¿Quiere que Muy siga bien. leyendo? No, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, gracias Marcia. Bueno, y se dan cuenta, o sea, la lengua es un miembro pequeño de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a refrenarlo, no solamente la lengua, estamos hablando específicamente del comportamiento sexual y de hecho también la forma que hablamos es parte del comportamiento sexual, ¿verdad? O sea, la forma que nos dirigimos de repente al hermano, la forma que nos dirigimos a nuestros esposos, la forma que nos dirigimos, ¿verdad? Tanto como solteras o casadas, ¿verdad? Pero esto especialmente habla de refrenarnos íntegramente, ¿verdad? De tener el dominio propio. Y, y dice ahí que es el miembro más difícil de refrenar. Entonces significa que realmente nuestro comportamiento integralmente puede ser difícil, pero no es imposible por medio del poder del Espíritu Santo que nos otorga el poder, el dominio propio. Entonces, el siguiente que nos pide Pablo, que está diciendo en la carta a Tesalónicas, dice, no estafar sexualmente a los hombres. Y esto sí quiero leer literalmente lo que dice en el libro para que se entienda bien. Dice, Pablo advierte a los tesalonicenses que se aseguren de nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El término griego usado aquí es perjudique. También se traduce como estafar. Significa extralimitarse o sobrepasar. Ir más allá conlleva la implicación del beneficio personal egoísta. Estafar a un hermano es sobrepasar la línea de tomar algo que no te pertenece. La chica salvaje de Proverbios 7, por eso tenían que hacer la tarea, estafó al joven, se asió de él y lo besó, cuando no tenía derecho alguno de hacerlo. La conformidad o la aprobación de él son inconsecuentes. Aún así ella lo ofendió y lo hizo cuando sobrepasó la idea de Dios de lo que era una conducta sexual adecuada. Cada vez que interactúas con un hombre que no es tu marido,
de una forma en que solo deberías hacerlo con tu cónyuge, no solo pecas contra Dios, sino que también ofendes a tu hermano. Y esto se trata de la forma en que vestimos, la forma en que lo hablamos, las promesas que hacemos, cómo mensajeamos por el WhatsApp, ¿verdad? Qué fotitos enviamos, lo que subimos en nuestras redes sociales también, porque a veces en nuestras redes sociales, no digo que esté mal de repente subir una foto en una playa, además, ponerte tu traje de baño, pero así también vamos a mirar las poses que hacemos, por ejemplo. Las intenciones también, con qué Ahí está. intenciones hacemos. ¿Con qué intención estamos subiendo esa foto? ¿Con qué intención le sonreímos al hermano en la iglesia, verdad? O al vecino, o inclusive al muchacho del súper, ¿verdad? Entonces, atendamos con no estafar sexualmente a los hombres, porque recordemos, solteras o casadas, hacerle algo así a un hombre que no es nuestro esposo o que no va a ser nuestro esposo, entonces estamos pecando en contra del Señor. Creo que esta es la última que dice no desatender la importancia de la conducta sexual. Quedan 2 minutos y nos volvemos a conectar. El sexo es algo sumamente importante para Dios, eso lo dejamos muy claro, ¿verdad? Y que no subestimemos el cuidado en ese sentido. No subestimemos la forma en que nos maquillamos, ¿verdad? Hoy en día de repente hay maquillajes que solamente las chicas de Playboy de los años, creo que se creó en los 20, en los 30, ¿verdad? Utilizaban ese tipo de maquillaje y las poses, como decía Marcia, ¿verdad? Que hacemos en el Instagram o en el Facebook, ¿verdad? Entonces, justamente Pablo en la carta de los Corintios, la primera de Corintios capítulo 6, habla de que el cuerpo no es para fornicación. Y no solamente acostarme con un hombre, ¿verdad? Significa que estoy fornicando, sino justamente la actitud de nuestro corazón, que es lo que pasa por nuestra mente cuando estamos haciendo algo con nuestro cuerpo y lo hacemos en contra de nuestro cuerpo otra vez. ¿Y fornicamos cómo? Fornicamos con otro que no es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que la conducta sexual incorrecta viola tu relación con Jesucristo, ¿verdad? Así que siempre hay una esperanza de redención en ese sentido, enfocándonos en él. Así que hay personas, ¿verdad?, que consideran que el matrimonio, bueno, creo que en este grupo no, ¿verdad? Pero hoy día el matrimonio está muy como es subestimado. Sin embargo, el sexo en el matrimonio es el regalo más precioso. Y atención con esto, no significa de que, bien, nos aguantamos todo, nos refrenamos, nos abstenemos, reprimidas que esto que el otro, y nos vamos al matrimonio y listo, tiramos la casa por la ventana y podemos hacer lo que queremos. También en la Biblia hay indicaciones para un sexo saludable, para un sexo precioso que podemos tener con nuestros esposos, ¿verdad? El día que nos casemos o si ya estamos casadas. No porque estamos casados podemos hacer todo lo que se nos ocurra y ahora sí podemos mirar pornografía, ahora sí podemos hacer esto.